Bueno, empezamos la segunda ponencia de la mañana con Miguel Pedrero. Miguel Pedrero, como todos sabéis, es redactor jefe de Año Cero, periodista, investigador, etc, etc, etc. Una persona más que conocida en el mundo del misterio y además con un tema apasionante como son los ovnis, que es tu gran tema. Pues nada, Miguel, te los dejo todos. Bueno, muchísimas gracias a todos por acudir a este congreso, por acudir a esta cita. La verdad es que es todo un gustazo ver tanta gente un sábado por la mañana para compartir misterios, ¿no? Y también a la organización por invitarme. Yo no sé en qué estarían pensando, ¿no? Bueno, voy a empezar con una pregunta. Levantad la mano, ¿eh? ¿Quiénes de vosotros creéis en la realidad del fenómeno ovni? Es decir, que existe una serie de casos que no pueden ser explicados como errores de observación, fraudes, etcétera. Que existe un genuino fenómeno ovni. ¿Quiénes? Bueno, la inmensa mayoría, aunque no todos, ¿vale? De esos que pensáis que existe el fenómeno ovni, ¿quiénes consideráis que son extraterrestres, que nos están visitando seres extraterrestres? ¿Y el resto qué pensáis? Que hable alguien, algún portavoz, ¿qué pensáis? O sea, la teoría dimensional, ¿no? Bueno. Vamos a ver. El fenómeno ovni es algo enormemente complejo. Los temas que tratamos en este congreso aparentemente son marginales para los grandes medios de comunicación y son marginales para el mundo académico, para el mundo científico, ¿no? Y incluso los grandes medios de comunicación, cuando tratan este tipo de temas, a veces ahí me llaman y otra mucha gente que escribimos y hablamos de este tipo de cuestiones, siempre nos engloban en el ámbito del entretenimiento, ¿no? Entre el humorista y el que habla del cotilleo, ¿no? Y en el medio, el que larga de ovnis, ¿no? Y de fantasmas. Es decir, se suele englobar en el mismo marco, ¿no? Digamos. Pero en realidad estos fenómenos son muchísimo más trascendentes que la inmensa mayoría de los temas candentes de actualidad. Pues los dimes y diretes políticos, las cuestiones de... Bueno, son temas enormemente trascendentes, porque implican o apuntan a las grandes preguntas, ¿no? Que todos nos hemos hecho en alguna ocasión, ¿no? ¿Quiénes somos, de verdad? Es decir, aparte de este montón de carne y de huesos, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Es decir, ¿dónde estábamos antes de nacer? ¿Y a dónde iremos cuando esta máquina biológica deje de funcionar, ¿no? Y estos temas apuntan precisamente a eso. Por eso creo que son enormemente trascendentes. A lo mejor no os sirven para encontrar trabajo o para mejorar vuestra vida en algún aspecto, pero sí os servirá, primero, para tener esperanza y, segundo, para tener conocimiento, ¿no? Que yo creo que eso es lo que a muchos nos ayuda a vivir, ¿no? Sobre todo cuando las cosas van mal, ¿no? Ese afán por conocer, ¿no? Por saber. Y yo creo que eso es lo que esa es la clave de este tipo de fenómenos, que nos abren la mente y nos abren puertas al conocimiento que nos hacen la vida mucho más fácil. Para mí hay dos grandes temas. Un tema es, obviamente, el fenómeno ovni y otros que nos espera después de la muerte. Para mí son los dos grandes temas y los demás giran alrededor de esos, ¿no? Porque cada uno de estos temas tiene infinidad de implicaciones. En lo que respecta al fenómeno ovni, es algo enormemente complicado y mucho más trascendente de lo que aparentemente pudiera pensarse. Hace 2 años ofrecí aquí también una charla en el marco de este congreso sobre el fenómeno ovni y voy a empezar donde lo dejé, ¿no? La clave del fenómeno ovni es el testigo, es la persona. Es decir, no son encuentros casuales. La inmensa mayoría de los avistamientos no son casuales. Los encuentros cercanos con ovnis no son casuales. El fenómeno maneja todos los resortes de la situación y pretende mostrarse ante ese testigos justo en ese momento, ¿no? Y cuando uno ha entrevistado a decenas, a cientos de personas que han vivido experiencias de encuentros cercanos con ovnis, uno encuentra lo que denomina marcas de veracidad, ¿no? Estoy arrancando en donde lo dejé hace 2 años, ¿no?
Y esas marcas de veracidad son abundantes, ¿no? Pues, por ejemplo, que el testigo te diga, no, yo iba conduciendo por la carretera y bueno, por esta vía siempre hay un tráfico enorme, ¿no? Y resulta que ese día, el día que me encuentro con ese objeto, que se me acerca un objeto volador no identificado, que me acosa, se me para el coche, ese día no pasó ni un solo automóvil, ni venía en mi dirección ni iba en la contraria, ¿no? Es como si el teatro de operaciones estuviera completamente despejado. Esto cuando lo escuchas una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5, bueno, pero cuando lo has escuchado 350 veces, uno empieza a pensar que ahí está una de las claves del fenómeno ovni, ¿no? No vienen de planetas lejanos, o la clave del fenómeno ovni no está en lejanas estrellas, sino que está en el aquí y en el ahora. Le interesamos nosotros, los seres humanos, y le interesa nuestra conciencia, le interesa interactuar con nosotros, ¿no? Y esto es un poco más complejo porque cuando uno investiga o sigue muchos casos de ovnis o entrevista a muchas personas que han vivido encuentros cercanos, uno se da cuenta que de algún modo el fenómeno no solamente es que interaccione con el entorno, o sea, imaginaros lo que supone despejar el teatro de operaciones, es decir, despejar una carretera para que no pase ningún coche durante 1 hora y para que un conductor o unos conductores sean testigos de un determinado fenómeno. Es decir, eso supone que el fenómeno de algún modo tendría que interaccionar con la mente de todas las personas que iban a subirse a su automóvil y circular por esa carretera, ¿no? Pues que uno se encuentre con un amigo, el otro con una antigua novia, el otro, bueno, lo que sea. Es decir, despejar el teatro de operaciones. En muchas ocasiones el testigo te dice, bueno, yo iba para casa, me estoy acordando de un caso concreto que me decía, yo iba hacia mi casa, iba con prisa, porque había un partido de la Copa Europa, o la Champions, que se llama ahora, ¿no? Y iba con prisa, y bueno, de pronto vi un camino y dije, oye, me voy a meter por ahí, porque por este camino nunca he llegado a casa, voy a ver si llego antes. Y yo digo, qué absurdo, ¿no? O sea, vas con prisa para ver el partido de la Champions y dices, no, a ver por dónde me lleva este camino, ¿no? Y ahí es cuando tiene el encuentro ovni, ¿no? Esto me lo he encontrado infinidad de veces y el tipo te dice, ya, se me ocurre así, ¿no? Claro, los periodistas tendemos a ocultar, o muchos periodistas tienen a ocultar esta parte del relato porque le quita credibilidad a la historia, ¿no? Es decir, sí, yo voy con prisa a ver la Champions y de pronto, bueno, me meto por ahí a ver qué encuentro, ¿no? No tiene sentido. Es como si algo estuviera interaccionando con la mente de los testigos, ¿no? Con la conciencia de los testigos. Y aquí entramos en un asunto que yo creo que es fascinante, que simplemente lo que haré es sobrevolarlo, que significa qué es la conciencia, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante para comprender el fenómeno ovni. Cada vez más físicos están convencidos de que la conciencia y la materia son la misma cosa. Por esos experimentos de telequinesia tan interesantes que se están realizando, ¿no? O de PK, ¿no? Es decir, la interacción de la mente sobre la materia. No es que la mente tenga la capacidad de interaccionar sobre la materia, es que muy probablemente la mente y la materia son la misma cosa. Es lo mismo, todo es lo mismo, solo que nuestro cerebro interpreta la realidad o capta la realidad de una determinada manera. Hay un experimento fascinante en la física cuántica que es el ABC de la cuántica, ¿no? Que es el experimento de la doble rendija, ¿no? Es decir, es muy sencillo. Los científicos colocan una placa con una rendija y lanzan un haz de fotones, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasaría es que ese haz, ¿no? La lógica indica que atravesaría ese agujero, ¿no? Pero ¿qué pasa si hacemos 2 agujeros? Pues la lógica indica que atravesaría un agujero y no otro. Pues no, atraviesa los 2 a la vez. ¿Y qué pasaría si ponemos 3 agujeros en esa placa, que atraviesa los 3 a la vez? ¿Y qué pasaría si pusiéramos 4 trillones de agujeros en esa placa, que atraviesa los 4 agujeros a la vez de esa superficie, ¿no? Si detrás de esa superficie ponemos una placa fotográfica, lo que se quedarán impresos serían una especie de ondas, ¿no? Una especie de ondas de interferencia, ¿no? ¿Eso qué indica, ¿no? Bueno, ningún científico ni las mentes más claras del planeta lo saben realmente. Pero lo que vendría a indicar, de algún modo, es que las partículas subatómicas son a la vez una onda de dimensiones infinitas, por denominarlo de alguna manera, es decir, que no están en un lugar determinado, que son no locales, es decir, que es como preguntar dónde está un sentimiento o dónde se encuentra Dios, si creéis en Dios, ¿no? Los que creáis en Dios, pues bueno, seguramente pensaréis que Dios es omnipotente y omnipresente. Pues exactamente igual es una partícula subatómica, omnipresente, porque no se sabe realmente dónde está en todos los lugares y en ninguno. Pero cuando una conciencia
una conciencia observa esa partícula subatómica, se convierte en una partícula, aunque a la vez sigue siendo una onda. Fijaros qué tema más complejo, ¿eh? Es decir, el papel del observador. Cambiamos la realidad simplemente con observarla, ¿no? Esto es tremendo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta el papel del observador. ¿Y qué pasa si un observador no está mirando esa partícula? ¿Dónde está? Pues no está en ningún lugar, ¿no? Es decir, que cuando yo os miro a vosotros sois una especie de partículas de ondas infinitas, ¿no?, que no se sabe muy bien dónde estáis, y cuando una conciencia os observa, os ordenáis para mí. Si yo te estoy observando a ti, tú te ordenas para mí. De algún modo, ese marasmo de ondas o de energía se transforma en una serie de partículas para mí, y mi cerebro capta eso, ¿no? Pero en el fondo no es que la conciencia ordene la materia, es que la conciencia y la materia son la misma cosa, ¿no? Y esto es muy importante para entender cómo funciona el fenómeno ovni. Yo me estoy acordando de un caso con implicación militar muy complejo que todavía sigo investigando, en el que un militar aparentemente en una base determinada entra en el interior de un ovni y mantiene un contacto con una serie de entidades, ¿no?, que se presentan ante él. Y esas entidades le dicen que en el fondo ellos y nosotros somos la misma cosa, porque todos somos chispas de la esencia divina. Todos somos chispas de Dios o partes de Dios, ¿no? Y le explican, y además esto es un asunto recurrente en la literatura metafísica, ¿no?, le explican que Dios no es un ente que está ahí, que todos somos Dios o que todos formamos parte de Dios, y que en su intención de acaparar nuevas experiencias, entre comillas, se divide, ¿no?, para nacer o existir en diferentes universos, en diferentes dimensiones o en diferentes planetas, ¿no? Por lo tanto, le explican que entre todas las conciencias del universo existe una unión invisible, un hilo invisible, ¿no? Y esa es la razón de los experimentos de telepatía, de telequinesia. Bueno, me estoy yendo muy arriba, ¿no? Ahora voy a descender un poquito, ¿no? Lo que os quiero explicar con todo esto es que entréis un poco en la complejidad del fenómeno ovni, es decir, que es mucho más complejo, mucho más fascinante y que tiene unas implicaciones absolutamente tremendas, ¿no? Pero el título de mi conferencia era OVNIs, quiero recordar, mensaje encriptado a la humanidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos pretenden decir los ovnis, ¿no? ¿Qué es lo ¿Por qué razón todo ese esfuerzo, ¿no?, para presentarse ante nosotros? ¿Por qué todo ese esfuerzo para despejar un teatro de operaciones y presentarse ante un conductor, ¿no?, que conduce tranquilamente por una carretera o por una serie de personas que están pasando una tarde en el campo, ¿no?, y de pronto ese objeto les asusta, ¿no?, les causa un susto, les causa un impedimento, no se pueden creer lo que están viendo, ¿no? La mayoría de los testigos de casos de ovnis son personas absolutamente normales y corrientes, con ninguna vinculación con el mundo del misterio, de lo esotérico, de lo paranormal, con una vida más bien ordenada, una vida normal, y que de pronto esa experiencia rompe completamente sus esquemas, ¿no? Y yo, que he tenido la oportunidad de hablar con muchas de estas personas, y muchas se han convertido en amigos, porque en realidad gran parte de mis amigos son testigos de ovnis, personas que en un momento determinado entrevisté, porque me llegó su caso, y bueno, pues ya sabéis, el roce hace el cariño, y entonces ya conozco a sus familias, conozco a sus hijos, me voy a cenar con ellos, me voy a comer, ¿no? Y entonces puedo observar su cambio, ¿no? Desde el primer momento en el que los entrevisté, poco después de que les ocurriera ese fenómeno, y con el paso de los años, ¿no? Y en la inmensa mayoría de ellos se produce una apertura de conciencia. Es decir, después de ese impacto emocional, al observar un fenómeno tan extraño que no se pueden explicar y que rompe su paradigma o su marco de creencias o su visión del mundo, comienzan a interesarse por otro tipo de cosas. Porque cualquiera que se encuentre con este tipo de fenómenos piensa, joder, pues resulta que el mundo es mucho más fascinante e interesante de lo que yo me hubiera pensado. Si esto es verdad, que es lo que me dicen muchos, si eso existe, y existe porque lo he visto, imagínate lo que pueda haber, ¿no? Y a partir de ahí comienzan a interesarse por temas históricos, por cuestiones de física. Importante, no solamente en ellos se produce una apertura de conciencia, sino en la gente que tienen a su alrededor.
sus familiares, sus hijos, sus compañeros de trabajo, a quienes les narran estos hechos, ¿no? Y si en algún momento aparece un pardillo como yo, con una grabadora y una libreta, los entrevista y luego publica un artículo o lo emite en un programa de radio, digamos que ese efecto de apertura de conciencia se amplifica, ¿no? Todavía más, y llega pues a decenas o a cientos de miles de personas, ¿no? Es decir, quizás este es el sentido de la comunicación del fenómeno ovni. Yo siempre digo lo mismo. ¿Cómo le puedes explicar a una hormiga una ecuación de segundo grado? No se lo puedes explicar. A mí cuando me dicen, ¿por qué no se aparecen ante nosotros y nos dicen, ya estamos aquí, venimos de Ganímedes, ¿no? Y ya está, todo resuelto, ¿no? Y yo digo, es que no es tan fácil. Es que probablemente ni siquiera estamos preparados biológicamente para comprender quiénes son. Como una hormiga jamás podrá comprender quién soy yo. Por mucho que yo me esfuerce. Oye, que trabajo en la revista Año Cero. Que bueno, ahora me voy a pagar el alquiler de la casa, ¿no? Mañana tengo una cita. O sea, por mucho que le expliquemos a la hormiga no va a comprender, ¿no? Pues traslademos eso al fenómeno ovni. Imaginémonos que son entidades de un universo paralelo, de otras dimensiones espaciotemporal. ¿Qué demonios sabemos nosotros? O sea, ¿cómo se van a presentar ante nosotros? Digan, lo que digan es mentira. No, el sistema de comunicación es más a largo plazo. Es cómo nos podríamos comunicar nosotros con una hormiga. Fijaros, ahora cuando venía hacia aquí en el metro, de pronto una niña pequeña comenzó a llamar a su madre, ¿no? Yaira o Yaiza o algo así, ¿no? Estaba llamando a su madre, una niña de 4 años, ¿no? Y otra niña que estaba casi al otro extremo del vagón empezó a escuchar lo que decía esa niña y empezó a repetirlo, ¿no? Y las dos niñas comenzaron a mantener una comunicación simplemente empleando una palabra, que era Yaiza, ¿no? La otra llamaba a su madre y la otra empezó a repetirlo, ¿no? Entonces empezaron a llamar entre las dos y se empezaron a reír, ¿no? Ahí ha habido una comunicación, está habiendo una comunicación en este caso de buen rollo, ¿no? Que les gustaba, se reían, ¿no? Les parecía alegre. Podía molestarle a la otra niña, ¿no? Y callarse, no repetir, ¿no? Y no seguir con ese proceso comunicativo. Es decir, para que exista comunicación no tiene que haber un discurso muy elaborado, ¿no? O a veces ese discurso elaborado se produce en un margen amplio de tiempo, que yo creo que es lo que ocurre con el fenómeno ovni, ¿no? Quizás en el fondo lo único que está haciendo es preparándonos, es abriendo conciencias para que en un momento determinado de nuestra evolución quizás sí se puedan presentar ante nosotros de alguna manera o ofrecer una serie de pistas más evidentes de su presencia. Quizás ahora no estamos ni siquiera preparados, ya no digo intelectualmente, sino biológicamente. Es decir, que esta herramienta que tenemos aquí, este cerebro, pues tiene unas limitaciones, igual que el cerebro de la hormiga, ¿no? Por mucho que queramos, la hormiga no va a dar más de sí, ¿no? Igual nos puede pasar a nosotros. Y para mí ese es el sistema de comunicación. Cuando dicen, ¿por qué no se presentan ante nosotros? Se comunican y dicen, estamos aquí. Digo, lo están haciendo todos los días. Se están comunicando continuamente. El fenómeno ovni es un fenómeno universal. Casos, encuentros cercanos se están produciendo en un pueblo de Galicia, en uno de la Sierra Madrileña o en uno del Zaire. Es decir, es un fenómeno universal y que no os podéis imaginar hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto. Cuando llegas a un pueblo de 5.000 habitantes siguiendo un caso y ese caso te va llevando a otros y al final te vas con un universo de 60 casos en un pueblo de 5.000 habitantes, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, mi primo, pues le persiguió un objeto extraño, tal. Y al final te vas con un universo de casos enormes. Y eso en un pueblo de 5.000 o 10.000 habitantes. Pero es que eso pasa en todos los pueblos. Es decir, es un fenómeno que está cambiando la realidad, que está cambiando la sociedad, pero no deja pistas de ello, que es lo más alucinante, ¿no? Es como si estuviera por debajo del telón, ¿no? Por debajo del telón. No es que todos los días se abran los telediarios refiriéndose al fenómeno ovni, pero el fenómeno ovni está cambiando conciencias, está cambiando a gente, está cambiando la estructura, la visión del mundo de millones de personas todos los años, que a su vez interactúan con otras personas y que también están cambiando su punto de vista, ¿no? Bueno, tengo tantas cosas que contar que no sé por dónde empezar, ¿no? Me pasa lo mismo que cuando discuto con mis compañeros de la Rosa de los Vientos muchas veces, ¿no? Digo, tengo tantos contraargumentos que ya no sé por dónde empezar, ¿no? Hay un asunto dentro del fenómeno ovni que a mí durante un tiempo me fascinó muchísimo, ¿no? Que es el fenómeno del contactismo, ¿no? Es decir, que el fenómeno pueda, o la inteligencia que está detrás del fenómeno,
pueda interactuar con la mente de determinadas personas, transmitirles mensajes y no solo eso, sino que indicarles, oye, vamos a tener un encuentro previa cita, ¿no? Acude a tal lugar que van a aparecer nuestras naves, ¿no? Y ha ocurrido en muchísimas ocasiones, ¿no? Yo mismo he sido testigo de un encuentro previa cita espectacular, ¿no? He estado en muchos encuentros previa cita, solo me sucedió en una ocasión, la primera, ¿no? Pero esa fue absolutamente espectacular, ¿no? Dejando a un lado la emoción de la experiencia para todos los que la viven, que para ellos sí es trascendente, ¿qué significado tiene eso para el común de los mortales? Pues ninguno. Es decir, que una gente vaya a un monte y de pronto aparezca un objeto volador no identificado y realice una serie de cabriolas, incluso lo fotografíen, pues probablemente tenga mucha trascendencia para ellos, ¿no? Pero para el resto de los mortales aparentemente ninguna, aparentemente. Porque si existe una inteligencia con la capacidad de interactuar con la mente de un individuo o una serie de individuos para que acudan a un determinado lugar y allí se presenten una serie de objetos volantes no identificados, agarraros. Porque la historia probablemente es completamente diferente a lo que nos han contado. Porque si una inteligencia tiene la capacidad de hacer eso con unos tipos, para que se dirijan a un monte y vean unas luces, también tiene la capacidad de interactuar con otra gente para que pasen otras cosas en su mente. Es decir, para que un científico o un grupo de científicos investiguen un determinado asunto o lleven a cabo un determinado hallazgo o descubrimiento, para que una masa enorme de población en unas elecciones vote a una determinada persona y no a otra, es decir, para que una serie de personas cambien su punto de vista sobre una determinada cuestión, es decir, si existe algo que puede interaccionar con la mente de un tipo para que vaya a un monte y vea algo, puede interaccionar con la mente de un tipo o de 400 millones para que pase algo en sus mentes. Y lo más alucinante, no dejar rastros de esa intervención. Por eso para mí, los casos de contactismo, de encuentros cercanos con ovnis, los encuentros previa cita, tienen un interés capital, ¿no? Pero precisamente por esto, no por el hecho en sí, sino por las implicaciones que tiene que solamente un caso de ese tipo se haya producido en toda la historia de la humanidad, ¿no? Solo uno. A partir de ahí, la historia que nos han contado puede ser absolutamente diferente. Y estamos hablando de alguna clase de inteligencias que podrían estar dirigiendo la historia de la humanidad sin dejar rastros de ello. Bueno, este señor que veis aquí es Pedro Pablo Requejo, porque falleció hace algunos años. Él era director de un colegio jesuita, director de un colegio en la ciudad de Vigo, y él, con otro grupo de personas, en los años 70, cuando se puso de moda el asunto del contactismo, ¿no? y determinados libros se hicieron tan populares y nacieron organizaciones como el Grupo Rama, etcétera, mucha gente se animó a intentar ese contacto, ¿no? Con esas supuestas inteligencias extraterrestres, ¿no? Y él, era una persona muy bien relacionada con una serie de individuos de cierta relevancia en la sociedad de la ciudad de Vigo, es decir, con políticos, con empresarios, etcétera, etcétera, comenzaron a practicar el, entre comillas, juego de la Ouija para intentar conectar con estas entidades extraterrestres. Y aparentemente se presentaron ante ellos unos seres extraterrestres. Así se identificaron y empezaron a transmitirles una serie de mensajes, ¿no? Como otros grupos contactistas, ¿no? La única diferencia es que estos, eran profesionales, algunos muy conocidos en la ciudad de Vigo. El único que dio la cara en un determinado momento fue el padre Pedro Pablo Requejo. El resto siempre quisieron mantenerse en un segundo plano, en el anonimato. Y en un determinado momento pidieron una prueba, ¿no? Una prueba de que los contactos que estaban recibiendo a través de la Ouija no eran fruto de su imaginación, ¿no? Y esos seres les contestan lo siguiente, ¿no? No somos artistas de circo, pero es necesario que recibáis una prueba física de que existimos realmente y esto no es fruto de vuestra imaginación, con lo cual los citan en una determinada fecha, el 1 de mayo de 1988, en la playa de Mugardos, en Ferrol. Ellos se llevan su Ouija y les dicen que sobre las 2 y pico de la mañana, pues tendrán una prueba de su presencia, ¿no? Y a las 2:15 de la mañana, a través de la Ouija, les indican que miren hacia arriba y observen un avión que está pasando sobre sus cabezas, ¿no? Y a través de la Ouija les indican que
en ese momento iban a hacerse visibles, ¿no? Entonces, en ese preciso instante se encienden 2 focos detrás de ese avión, otros 6 detrás de esos 2 y otros 9 detrás de esos 6, ¿no? Y pasado un tiempo, todos esos objetos se dividen en 2 y desaparecen a toda velocidad, ¿no? No es que el ovni aterrizara y se presentara ante ellos, ¿no? Pero para ellos constituyó un acicate, ¿no? Una prueba de que en realidad estaban contactando con algún tipo de inteligencias no humanas, ¿no? Y siguieron durante muchos años ese contacto, ¿no? Ese sería quizás uno de los modos de comunicación del fenómeno ovni, ¿no? Primero hablamos de los encuentros cercanos, los avistamientos, ese cambio de conciencia que generan. Por otro lado, todos esos casos de contactismo, ¿no? Que ahora quizás no son tan habituales, pero durante los años 70 y 80 en España existían infinidad de grupos que contactaban supuestamente con entidades extraterrestres. Yo he conocido a muchos, luego me los he ido encontrando. Ya os digo que durante los años 70 y 80 era muy común, incluso cuando entré en Planeta me encontré a una persona que perteneció a uno de esos grupos de contacto y que ocupa un cierto puesto relevante, ¿no? Es decir, bueno, cosas de la juventud, ¿no? Pero él y otra serie de personas vivieron experiencias, ¿no? Muy fascinantes en el fenómeno ovni, relacionados con el fenómeno ovni, ¿no? Otra cuestión que tiene mucho que ver con el método de comunicación que el fenómeno ovni puede mantener con nosotros son las oleadas, ¿no? Es decir, en un determinado momento, en un espacio geográfico concreto, empiezan a aparecer un montón de ovnis, ¿no? Es lo que los investigadores, los ufólogos, los periodistas interesados en el tema denominamos oleadas ovni, ¿no? Que es algo absolutamente espectacular. Yo tuve la oportunidad de vivir in situ las 2 últimas grandes oleadas ovni en España, ¿no? Una que tuvo lugar en el centro de la península ibérica a mediados del año 2011, del cual los medios nos hicieron mucho eco, ¿no? Pero el amigo Fran Contreras, que lo he visto por aquí hace un momento, y yo seguimos muchos casos durante esa época en lo que podríamos denominar una oleada. Y luego la gran oleada, una de las grandes oleadas de la historia que tuvo lugar en la zona noroeste de la península ibérica, que ocupó desde finales del año 1995, noviembre del 95, hasta mediados del año 1996, ¿no? En todo lo que es la zona de Galicia, norte de Portugal, también Asturias, Cantabria, se produjeron toda una serie de avistamientos absolutamente espectaculares, ¿no? A mí la oleada gallega me costó repetir COU, porque no aparecí por clase, ¿no? Pero era una auténtica orgía ufológica. Yo me levantaba por las mañanas y tenía que elegir, ¿no? Un caso de encuentro cercano, un avistamiento, una filmación, unos guardias civiles que se habían encontrado con no sé qué, ¿no? Yo salía de mi casa con la mochila, pero me estaba esperando mi amigo José Lesta en su viejo R11 y nos íbamos por ahí a seguir casos, ¿no? Me costó repetir COU, ¿no? Pero valió la pena. Y de pronto, yo que no creía mucho en las oleadas, en esa época pensaba que las oleadas tenían más que ver con el número de investigadores que había en la zona, ¿no? Si hay muchos investigadores interesados en el tema, pues recogerán más casos. Si no hay investigadores, pues la cosa puede pasar desapercibida. Pero no. Es lo que vivimos en esa época en la zona noroeste de la península ibérica fue una auténtica oleada. Y fijaros, una de las cuestiones más importantes para reforzar el aprendizaje de una determinada cuestión, una determinada técnica, es conjugar la monotonía con la imprevisibilidad, ¿no? Es decir, si todo es monótono, pues digamos que ese aprendizaje no se queda grabado tan a fuego en nuestro cerebro. Pero si en un determinado momento, en ese proceso monótono de aprendizaje, inyectamos una dosis imprevisible, ¿no? Eso hace que el cerebro aprenda mejor esa información. Es lo que pasa un poco con el fenómeno ovni, ¿no? Tenemos los casos habituales, a cuentagotas, los investigadores tratamos de hallar una respuesta al fenómeno y en un determinado momento se produce o nos genera un enorme subidón, ¿no? Que de pronto empiezan a verse ovnis por todas partes, en una zona concreta, ¿no? ¿Por qué? Los medios comienzan a interesarse por el tema, ¿no? De pronto te empiezan a llamar de todas las radios, de todas las teles, de todo el mundo, quieren saber, te empiezan a llegar más casos, como sales en los medios, te empiezan a llegar muchos más casos, ¿no? Yo siempre que acudo a un medio de comunicación siempre hago el mismo pacto, ¿no? Digo, vale, yo hablo, me podéis preguntar lo que queráis, pero solamente os pido a cambio que al final de mi intervención me dejéis dar mi correo electrónico
por si alguien ha vivido algún tipo de experiencia, y si recibís algún tipo de llamada o de gente que ha visto algo, pues me lo decís. Bueno, es decir, entonces empiezas a recibir muchísima información. Y en la oleada gallega descubrimos algo apasionante. Más bien descubrió José Lesta, que era miembro del grupo de personas que seguíamos casos en los años 95 y 96. Con él he escrito algunas cosas, artículos, libros, etcétera, etcétera. Él es físico. Y él descubrió que, tomando todo el universo de casos y en los días que se habían producido, ¿no?, durante esa oleada gallega, descubrió que había un determinado patrón, una determinada intencionalidad. Es decir, todo ese universo de casos se podía trasladar a una ecuación de segundo grado, ¿no? Es como si hubiera un plan, ¿no? Cuando eso salió en el ordenador, él se llevó una enorme sorpresa. Dijo, ¿qué es esto?, ¿no? Es como si hubiera cierto orden preestablecido en esa forma de mostrarse del fenómeno ovni durante la oleada gallega. Es como si estuviera todo planificado hasta un extremo y nosotros solamente hubiésemos rascado la superficie de ese orden implícito, ¿no?, detrás de esa oleada, ¿no? Ese también podría ser uno de esos métodos de comunicación, ¿no?, muy bien planificado. Es decir, porque aparentemente lo que demuestra esa gráfica es que los casos no se producen al azar, sino que hay una intencionalidad por parte del fenómeno. Durante la oleada gallega se produjeron infinidad de avistamientos en lugares muy determinados de Galicia, ¿no? Por ejemplo, en una zona que es As Pontes de García Rodríguez, en la ciudad de La Coruña, donde allí, bueno, tuvieron lugar todo tipo de hechos, ¿no? Incluso a pleno día, objetos metálicos en forma de sandía. Allí había una central eléctrica y los objetos se ponían sobre esa central, ¿no? Incluso varios de los trabajadores tuvieron la oportunidad de ver, incluso salían afuera para observar esos objetos, como varios cazas militares perseguían esos objetos. La televisión local filmó ovnis en varias ocasiones. Incluso la Guardia Civil llegó a entrevistar a varios de los testigos para hacer las correspondientes notas informativas. Esa es una de las notas informativas que conseguimos, en este caso sobre la experiencia de un individuo que logró filmar ovnis. O sea, imaginaros, ¿no?, hasta la propia Guardia Civil. O sea, era tal el interés de los medios que hasta la propia Guardia Civil se interesó en el fenómeno y entrevistó a varios de los testigos. Y en un momento determinado aquello desapareció, ¿no? Y el silencio absoluto. Incluso nosotros fuimos testigos de uno de estos fenómenos. Cuando regresábamos de seguir algunos casos, de pronto empezamos a ver una serie de coches en el Arcén y gente mirando para arriba. Y lo que pensamos es, oye, pues debe hacer una noche preciosa porque está la gente mirando para el cielo, ¿no? Hasta que alguien se da cuenta y dice, no, que mira lo que están mirando, ¿qué leches es eso?, ¿no? Y bueno, esa es otra historia. Otro modo de comunicación, ¿no? Hablamos de los casos, los encuentros cercanos, las oleadas, los macroavistamientos, ¿no? Que eso es otra cosa que genera un impacto emocional enorme, ¿no?, en los testigos. Es cuando un fenómeno lo ven miles de personas, ¿no? Y como dice mi amigo Jacques Vallée, el conocido astrofísico, investigador del fenómeno ovni, cuando se produce uno de estos fenómenos, un macroavistamiento, como siempre se genera polémica, ¿no?, porque hay periodistas o científicos que tratan de explicar los avistamientos y otra serie de personas, investigadores, periodistas, que dicen no tiene explicación, se genera una polémica, ¿no? Y esa polémica lo que hace es retroalimentar el interés por el fenómeno ovni, ¿no? Esto es algo que sucede en los medios, ¿no? Cuando hay un debate, se genera interés. Estés a favor o estés en contra, lo vas a ver, ¿no? Y aunque no te interese el tema, simplemente por ver cómo dos tipos están dando leña, pues lo ves, ¿no? Por el morbo de verlo, ¿no? Entonces, el fenómeno ovni es como si se estuviera retroalimentando cuando se produce un macroavistamiento o incluso una oleada, ¿no? Porque yo recuerdo durante la oleada gallega que a mí me llevaban a muchos programas engañado para decirme que iban a hacer una entrevista y en realidad me montaban un debate, ¿no? Pero como, bueno, en esa época no era tan perro viejo, ¿no? Todavía no tenía el diente tan torcido, pero bueno, sabía lo que iba, ¿no? Pero bueno, me iba, ¿no? Pero así es un poco cómo funcionan los medios, pero eso lo que generaba era más interés, ¿no?, por el fenómeno, porque había quien estaba a favor y quien estaba en contra. Uno de los últimos, o el último gran macroavistamiento que tuvo lugar en España se produjo el 2 de junio del año 2004. Yo en esa época
trabajaba en un programa de la Radio Autonómica Gallega que se llama Milenio, que todavía se sigue emitiendo, un programa que se emite de lunes a viernes en horario de máxima audiencia, empieza a las 12 de la noche y compite con todos los programas deportivos, lleva como 20 años en antena, yo estuve en ese programa 12 años, ¿no? Y bueno, me lo pasé muy bien, ¿no? Bueno, pues una noche en la que estaba hablando por teléfono con el director del programa sobre qué íbamos a hacer en el siguiente programa, un programa diario, ojo, diario, y estábamos hablando por teléfono, de pronto empezaron a sonar todos los teléfonos de la emisora. Y el director me dice, oye, espérate, dice que aquí estamos pocos en la radio, están sonando los teléfonos y tal, ¿no? Y cuando vuelve dice, tío, que están viendo un ovni, ¿no? Y digo, no me lo puedo creer. Y dice, sí, que están llamando, que están viendo un ovni, que la gente está viendo un ovni, ¿no? Bueno, esto era 2 de junio del año 2004, exactamente a las 12:02, ¿no? Un objeto en forma de bala, en forma de proyectil, surcó el espacio aéreo español, parte del espacio aéreo español y también el espacio aéreo portugués, ¿no? Dejando tras de sí un rastro de humo, ¿no? Fueron miles de testigos los que observaron este fenómeno. Nosotros recopilamos, pues yo no sé, in situ, tranquilamente, cerca del centenar de testimonios, ¿no?, sobre este objeto. Incluso localizamos aparentemente el lugar desde el que despegó este objeto, ¿no?, que era una zona montañosa al sur de la provincia de Orense, lindando prácticamente con Portugal, ¿no? Varios testigos observan como una especie de objeto en forma de bala despega, ¿no?, echa un humo por detrás. La prueba de que no estaba muy lejos es que ese humo llegó hacia la posición de los testigos, ¿no?, por lo tanto no podía estar muy lejos, ¿no? Y aparentemente ese objeto realizó una serie de cabriolas aéreas. Este es uno de los testigos, Julio Cela. Él estaba navegando en un barco que tiene cerca de la playa de Barra, en Cangas do Morrazo, en Pontevedra, y él observó ese fenómeno, incluso tuvo la oportunidad de verlo con binoculares, con prismáticos. Él contaba que realizaba una serie de maniobras súper extrañas, daba giros en el aire como si estuviera buscando una posición, descendió y luego acabó ascendiendo a toda velocidad. Este hombre, David Marón, observó el fenómeno desde prácticamente el centro de la ciudad de Vigo, como muchas otras personas, es decir, desde el propio centro de Vigo observaron este fenómeno. Es decir, bueno, durante el proceso de investigación, el Ejército del Aire Español no ofreció ningún tipo de explicación, ¿no? Pero nosotros aprovechamos porque a raíz de varias noticias de prensa que se publicaron en Portugal, esas noticias de prensa denotaban que el ejército portugués estaba cabreado como un mono, ¿no? Estaban muy cabreados, porque pensaban que ese objeto o objetos provenían de España, ¿no? Se trataba de algún tipo de prueba de proyectil del ejército español que había surcado su espacio aéreo. Como el ejército portugués estaba muy cabreado, aproveché para ponerme en contacto con el portavoz de la Fuerza Aérea Portuguesa, ¿no? Lo entrevistamos en el programa de radio y por esa boca echó sapos y serpientes, ¿no? Y lo que vino a decir es que efectivamente lo habían detectado en el radar, no un radar, sino varios radares militares portugueses, que incluso los propios controladores aéreos lo habían observado visualmente, y que el ejército portugués estaba en estado de máxima alerta, como si el país fuese a ser atacado, ¿no? Bueno, me río porque fue muy gracioso, ¿no? Y con todas las implicaciones que tuvieron luego las palabras de este hombre. Pero claro, cuando este hombre, incluso días después, ofrece las detecciones en radar a la prensa portuguesa, es decir, el Ejército del Aire, vamos, en un ejercicio sin parangón, cede toda su documentación sobre la detección de ese objeto a la prensa para que lo publiquen. ¿Por qué? Porque pensaban que los responsables era el ejército español y querían dejarlo mal. Pues de pronto se dan cuenta que no podía ser un objeto. Tenían que ser varios objetos que aparecieron en diferentes puntos de Portugal, en diferentes zonas de Portugal a diferentes horas, ¿no? Aquello ya dejó de tener sentido. No se trataba de un proyectil que se le hubiera escapado al ejército español realizando algún tipo de prueba sin carga, ¿no? Es decir, simplemente lo que es el proyectil, obviamente como se hacen este tipo de pruebas, ¿no? Pero no era eso, ¿no? Sino que era algo más. Y los portugueses pensaron, el ejército portugués, ¿qué pasa? Que no nos enviaron un solo proyectil, nos enviaron 8, ¿no? O sea, no es qué locura es esta, ¿no? Y entonces, aquello ya dejó de tener ningún tipo de sentido, ¿no? Cuando empiezas a investigar las horas de avistamiento, las horas de detecciones en radar, aquello ya es súper extraño,
¿no? O sea, ¿cómo puede ser que a las 12 y 2 minutos se vean Lisboa y no Porto? Es que no tiene sentido, ¿no? Se trataba de otro tipo de objetos en diferentes direcciones, aquello era un galimatías, ¿no? Bueno, lo fascinante de este asunto es que precisamente ese día, el 2 de junio del 2004, a las 12 y 2 minutos, cuando ese proyectil o proyectiles estaban surcando el espacio aéreo de España y Portugal, en ese preciso instante, no un minuto antes ni un minuto después, a las 12 y 2 minutos, en España y en Portugal se estaban produciendo una enorme cantidad de encuentros cercanos con ovnis. Enorme. Justo a las 12 y 2 minutos. Hace cosa como de un año me pasaron la información de que una serie de militares en la base de Cuatro Vientos, aquí en Madrid, habían observado un ovni que se había adentrado dentro de la base, en el interior de la base, y se había acercado bastante a estos militares hasta que luego desapareció, ¿no? Me cité con uno de ellos a una cafetería y tal. Yo no sabía absolutamente nada del caso. Nos saludamos y le dije, bueno, ¿cuándo sucedió esto, ¿no? ¿Cuándo sucedió este caso? Y me dijo, en junio del 2004, ¿no? Y yo le dije, no me digas más. Ocurrió el 2 de junio de 2004 a las 12 y 2 minutos. Y el tipo se quedó lívido, ¿no? Dice, tú tienes otra fuente de información, ¿no? Bueno, me tiré a la piscina, ¿no? Pero era un caso más de tantos que he recopilado a las 12 y 2 minutos del 2 de junio de 2004, cuando esa serie de objetos estaban surcando el espacio aéreo de España y Portugal. En diferentes zonas de España y de Portugal se estaban produciendo encuentros cercanos con ovnis, ¿no? Este es otro caso. 2 de junio de 2004, 12 y 2 minutos. Cáceres, Ángel de la Torre, que veis en la foto, e Isabel Fernández observan y su hijo observan algo muy extraño, ¿no? 12 y 2 minutos, 2 de junio de 2004, en Cáceres. Un objeto enorme, del tamaño de la Luna, rodeado por una especie de humo o halo, que volaba muy lentamente. En un determinado momento cambió de forma, se transformó en una especie de balón de rugby y otra vez volvió a tomar una forma de circunferencia, ¿no? Se asustaron porque aquello estaba como a unos 100, 150 metros de su posición, no más. Iba a impactar contra una serie de edificios. En ese momento el objeto asciende y lo más extraño, ¿no? Comienza a expulsar 4 de menor tamaño que se van a toda velocidad en diferentes direcciones, ¿no? Y desaparecen de su vista, ¿no? No estamos hablando del objeto que en ese momento estaba surcando el espacio aéreo español, estamos hablando de otra cosa, ¿no? 2 de junio del 2004, 12 y 2 minutos, ¿no? ¿Qué pasó en esa fecha, ¿no? Bueno, ahí veis el esquema que me dibujó Ángel de la Torre. Bueno, yo denominaría el fenómeno ovni de otra manera, ¿no? Yo no hablaría de fenómeno ovni, hablaría de fenómeno ni. De fenómeno ni. De fenómeno no identificado, porque aparentemente no son ni objetos ni volantes. Y me explico, ¿no? Si hablamos utilizando correctamente las palabras, es muy posible que los objetos voladores no identificados no sean objetos como tales, porque se materializan y se desmaterializan. Esa es una de sus características fundamentales, ¿no? Se presentan ante los testigos de pronto y de pronto desaparecen, ¿no? Esto no es una nave de chapa que de pronto aparece, que aterriza, que asciende. Esto es otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Algo que se materializa y se desmaterializa, ¿qué puede ser? Puede ser un objeto o a lo mejor puede ser un pensamiento. ¿Qué más da, ¿no? Si hay algo que tiene la capacidad de materializarse de una determinada forma ante nosotros y luego desaparecer, también se puede materializar en tu cabeza como un pensamiento. Estamos hablando de otra cosa. O sea, que hablando in stricto, el fenómeno ovni o los ovnis no son objetos como tales, ni volantes, ¿no? Porque algo que se materializa y se desmaterializa, bueno, puede volar en un determinado momento, pero ese no es su modo de propulsión, ¿no? Por otro lado, generan a su alrededor, y esta es una de las características de los encuentros cercanos con ovnis, toda una serie de anomalías. Anomalías espaciales, temporales, incluso gravitatorias. Y luego tienen otra característica a la que los investigadores yo creo que no hemos prestado la suficiente atención, pero que para mí es fascinante, la luz sólida. Es decir, estoy harto de que los testigos me digan, era un objeto enormemente luminoso, una luz tremenda. Oye, pero no hacía daño a los ojos y tampoco desprendía luz fuera de sus márgenes.
¿Cómo es eso? 5 minutos. ¿Solo? Madre de Dios. Bueno, ¿cómo es eso? Es decir, ¿cómo pueden existir objetos que no desprendan luz? Muy luminosos que no desprendan luz. Bueno, os voy a contar un caso, ¿no? Ahora os voy a contar casos ya, ¿no? Para correr, ¿no? Ana Ballesteros, ¿no? La entrevisté no hace mucho, es una vecina de Getafe, y cuando ella tenía 8 o 9 años, ella me contaba, estaba jugando a la comba en esta calle que veis aquí con varias de sus amigas, y de pronto, pues bueno, sintió una necesidad enorme, que veréis, o sea, en este caso hay toda una serie de características, lo que yo ya denomino marcas de veracidad, en relación a los encuentros cercanos con ovnis. Ella estaba jugando a la comba con sus amigas y en un determinado momento siente la necesidad de dejar de jugar y adentrarse en un solar que existía donde está ese edificio que veis al final. Allí había un solar, solamente había unas paredes, ¿no?, del edificio, lo único que quedaban eran las paredes, sin techumbre, ¿no?, y allí a veces jugaban los niños, ¿no? Y ella siente la necesidad de acercarse y de entrar por un pequeño boquete que había en ese solar con esas paredes, ¿no? Le pregunto por qué. Dice, no sé, de pronto me entraron unas ganas terribles de dejar a mis amigas y meterme para ahí. Vale. Ella entra y el primer elemento extraño es que cuando pone un pie dentro de ese solar es de noche, cuando antes eran las 5 de la tarde. Es de noche, ¿no? Y frente a ella observa un objeto en forma de plato invertido, muy luminoso, muy luminoso, pero que no desprendía luz fuera de sus bordes. Es decir, no iluminaba el entorno. ¿Cómo es eso? ¿No? Pues esto es muy raro, ¿no? Bueno, ella pasa por debajo del objeto, apoya su espalda contra una pared y comienza a observar ese objeto. Está así un rato hasta que el ovni empieza a moverse. El platillo volante, porque tenía forma de platillo volante, y a dirigirse hacia una de las paredes. Y ella, ni corta ni perezosa, se pone debajo del aparato y empieza a correr también, para ir mirando cómo se mueve esto, ¿no? Aquello empieza a tomar velocidad y en un momento determinado, cuando aquello tiene toda la pinta de que va a impactar con la pared, pues Ana se queda parada, ¿no?, diciendo, oye, si se la pega, ¿no?, que a mí no me afecte, ¿no?, que no me salten los ladrillos a la cara, ¿no? Entonces ella se queda parada y me cuenta que justo antes de impactar contra la pared se abre como una especie de cremallera luminosa, el ovni que avanzaba en horizontal se pone en vertical, entra en esa cremallera y todo desaparece. Bueno, me he encontrado con tantos casos de este tipo. Este es el esquema. Bueno, este es otro caso, sur de Orense, donde en Entrimo, un pueblo del sur de Orense, todo el pueblo observa este objeto que veis aquí, un objeto en forma de taza invertida que proyecta un haz de luz hacia el suelo y en un momento determinado aquello desaparece. Este buen hombre, Marcelino Álvarez, pues nos dibujó en un papel, ¿no?, lo que había visto, pero entrevistamos a muchos testigos. Este es otro caso también muy interesante. Este hombre viajaba con su hija en automóvil por un pueblo de la ciudad, en un pueblo de la provincia de La Coruña, una tarde de mayo del año 2001, una noche, y de pronto observan una bola que describen como de color butano, muy grande, que se acerca hasta ellos a toda velocidad. Este hombre frena y dice, leches, que va a impactar contra nosotros, ¿no? Y aquello se para. Se eleva, se pone a 6 metros sobre el coche y este hombre nos decía, no, si mi hija estaba encantada, incluso le estaba haciendo señales con las luces a ver si contestaba la bola de luz. Dice, pero yo estaba acojonado de que eso se viniera abajo y nos aplastara, ¿no? Y oye, de pronto, aquello dice, oye, tal como vino desapareció, aquello hizo plup. Dice, oye, como si hubieras apagado una televisión. Aquello desapareció y oye, no me digas cómo, en el lugar del objeto apareció una especie de nube de la que salió un objeto metálico con 2 alas pequeñas. Esto es una demostración, ¿no? Esto es una demostración. Esto es decir, no somos naves de chapa, hacemos lo que nos da la real gana, ¿no? Aparecemos, desaparecemos, cambiamos de forma. Esto es un proceso comunicativo. Porque este incidente ovni, y ya termino. Este incidente ovni está más allá del propio avistamiento, sino que está ofreciendo una serie de pistas
sobre el origen, ¿no? O sobre lo que el fenómeno pretende que los testigos comprendan, o los investigadores y periodistas comprendamos a través de los testigos. Es decir, aquí está habiendo un proceso de comunicación, aunque no sea pregunta-respuesta o no estemos hablando de un mensaje elaborado. Es como el ejemplo que os contaba de las niñas hoy en el metro, ¿no? Que una empezaba a decir un nombre, el otro repetía el nombre y al final tenían un proceso de comunicación solo con una palabra, ¿no? Bueno, me quedan muchas cosas por contar, pero creo que ya me voy a acabar. Voy a terminar, si no Laura me va a acabar tirando el micro a la cabeza, así que me callo. Un objeto volante no identificado. ¿Estás? Yo sí, ya he terminado. Vale, pues preguntas. Hola, buenos días. Hola, buenas. Quería hacerte una pregunta. Sí. ¿Qué piensas de las abducciones y por qué es muy traumático para algunas personas, las cuales refieren que les colocan chip, que refieren también que hacen experimentos, visitantes de dormitorio? Te lo digo porque en mi país tuve un caso de un señor que era un campesino y tuvo un encuentro, un hombre normal, bueno, analfabeta, pero llevaba una vida normal. Y de un momento a otro tuvo un encuentro y la familia lo trae al psiquiátrico, refiere que lo persiguen, que le colocaron un chip, que le hicieron experimentos. Ese hombre tiene 5 años de estar en el hospital psiquiátrico y no ha salido. Entonces, quería saber su opinión sobre eso. Bueno, descartando que este caso, algún otro, se pueda explicar por algún tipo de enfermedad mental o una cuestión similar, los casos de abducciones son tremendamente desconcertantes, ¿no? En primer lugar, porque los relatos de los testigos, al igual que en los de encuentros cercanos con ovnis, a veces no tienen mucho sentido, ¿no? Porque, ¿qué explicación podemos darle a que un objeto volador no identificado que realice una serie de maniobras increíbles secuestre a un tipo y luego se dedique a quitarle sangre con una jeringuilla, ¿no? O a arrancarle los pelos del pecho con una tira? Se supone que hoy en día ya podemos hacer esas cosas de otra manera, ¿no? Mucho menos invasivas, ¿no? Para las personas, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene que que una civilización tan avanzada utilice unos métodos tan rudimentarios, ¿no? Para mí el fenómeno de las abducciones es, porque el fenómeno ovni es muy complejo, con muchas piezas, es una de las piezas más del fenómeno ovni, ¿no? Y para mí son casos absolutamente fascinantes, porque en muchas ocasiones ese tipo de personas no solamente recuerdan la experiencia, sino que en determinados momentos a lo largo de su vida le van viniendo flashes, ¿no? De esa experiencia en el interior del ovni y van creando pues toda una escena. A veces se recupera ese tiempo perdido mediante hipnosis, que yo no sé si es una técnica adecuada, porque ahí pueden salir muchas cosas del inconsciente de la persona, lo que tiene miedo de que haya pasado, lo que le gustaría que hubiera pasado, una película, un libro que ha leído, una fantasía. Es decir, es un tema muy complejo, pero para mí es otra pieza más dentro del fenómeno ovni, de ese proceso de comunicación entre el fenómeno y nosotros. Hola, buenos días. Hola, buenas. Mira, yo quería saber tu opinión sobre estos encuentros programados que dices que tienen Sí. algunas personas, supuestos contactados, como por ejemplo Sixto Paz, Ricardo González, que ellos, según los mensajes que reciben, van a ciertos lugares con cantidad de gente y realmente hay mostración y apariciones de ovnis. ¿Tú qué piensas? Bueno, es lo que decía a lo largo de esta charla, ¿no? Para mí esos casos no tienen ningún interés en cuanto a los casos en sí. Es decir, sí tienen interés para mí como investigador del fenómeno ovni o como interesado en el fenómeno. Pero ¿qué trascendencia tiene para el resto de la humanidad? No es lo que os decía antes, ¿no? Para mí la trascendencia no es el hecho en sí, sino las implicaciones de ese hecho, ¿no? Porque si eso puede ocurrir, pueden ocurrir otras muchas cosas, ¿no? Como que esa inteligencia interaccione con tu mente y tú de pronto pues te conviertas en una líder política o descubras algo importante, ¿no? O un grupo amplio de población comience a ver el mundo de una determinada manera, ¿no? O cambie su punto de vista sobre un asunto, ¿no? Para mí la importancia no es el hecho en sí, sino las implicaciones que tiene ese hecho, sus connotaciones, ¿no? Para mí eso es lo realmente importante, ¿no? Y para mí esa es la trascendencia de este tipo de fenómenos, ¿no? Si ha ocurrido solamente una vez en la historia de la humanidad, es que el mundo y la realidad puede ser tan diferente a lo que nos pensamos que no podemos ni siquiera llegar a imaginárnoslo. Hola, buenos días, Miguel. Hola, buenas. Enhorabuena por la charla. Yo quería que me dijeras tu opinión entre el paralelismo entre apariciones marianas y fenómeno ovni. Ojo. Y me refiero a 3 casos concretos.
En Fátima, el 13 de octubre, miles de personas ven la danza del sol. Una semana después, creo que en un pueblo de Extremadura, un tipo ve una esfera luminosa que se le mete dentro de la mula y acaba muerto. Creo que era en Cambroncillo, me parece que fue. Sí. En Garabandal, en el diario de Conchita, se comenta que le dice a la Virgen, que veía una esfera luminosa a su lado y le decía, ¿qué es eso, madre? Y decía, en esto viajo yo. En Lourdes, por lo visto, le decía, porque Bernardet llamaba a la Virgen, la llamaba Queró, la cosita. Sí. Áquero. O Áquero. Y le decía, come hierba, ¿no? Es decir, porque la Virgen le va a decir a una supuesta pastorcilla, come hierba. Una manera la cosa. Para ella era la cosa. La cosa, exacto. Lo que luego se convirtió en la Virgen era la cosa. Era la cosa. O los pastorcillos de Fátima lo describían pues como un muñeco de Michelin, que tenía una esfera entre las manos, que era calvo y que no tenía nada que ver luego con lo que la Iglesia redefinió. Es decir, paralelismo, simplemente. ¿Qué me dirás tu opinión? Casi nos olvidamos del siguiente ponente y empiezo a dar una charla sobre ovnis y apariciones marianas. No, mira... para mí es la misma cara del mismo... son diferentes caras del mismo fenómeno, ¿no? Es decir, en el caso de Fátima, de Garabandal o otros, o Lourdes, ¿no? Se dieron una serie de circunstancias, un contexto histórico, social y político que hicieron que esa serie de apariciones trascendieran y se hicieran muy conocidas, ¿no? Pero es que ese mismo fenómeno se produjo en otros muchos lugares, que al final no acabó trascendiendo porque no se dieron las circunstancias. Te voy a contar simplemente un caso muy breve. En su momento recopilamos el caso de una persona en un pueblo de Lugo que se levanta una mañana muy temprano para acudir a su puesto de trabajo. Él era un tipo joven pero muy religioso, ¿no? Con una fe católica muy profunda, ¿no? Y él observa, cuenta una luz muy grande que se le echaba encima, que venía hacia él, ¿no? Él iba conduciendo por la carretera, al principio pensó que era un camión, pero luego se dio cuenta de que aquello no iba sobre el suelo, no tocaba el piso, sino que aquello volaba, ¿no? Entonces él lo que observa, muy cerca de su posición, es un objeto volador en donde hay una especie de ventana y dentro observa a un ser o a una entidad que él cree de aspecto femenino, ¿no? Esto se lo cuentas a un ufólogo y dice, bueno, pues ha visto un ovni con su tripulante, ¿no? Pero él, que es una persona muy religiosa, lo interpretó de otra manera. Cuando le preguntamos, ¿y tú qué viste? Pues nos dijo, no, la Madre de Dios en su trono celestial. Y dile lo contrario, ¿no? Porque eso puede ser... no puede ser la Madre de Dios en su trono celestial y sí puede ser un objeto volador no identificado o un extraterrestre, es decir, que luego tenemos la cuestión de la interpretación. No me quiero olvidar de una cosa que es lo que digo siempre al final de todas las charlas y que esta vez no le he apuntado, ¿no? Mi motor es recibir testimonios, escuchar los testimonios de personas que han vivido este tipo de experiencias. Si habéis tenido algún tipo de experiencia con el fenómeno ovni o con contactos con familiares o amigos fallecidos o otra serie de cuestiones similares, no tengáis problema en poneros en contacto conmigo. Yo os tomaré nota, ahora no vamos a tener mucho tiempo, ¿no? Y os llamaré. O también me podéis escribir, si queréis, a mi correo electrónico que es miguelpedrero@hotmail.com. miguelpedrero@hotmail.com. Ya he metido la cuña. Siguiente. Hola, Miguel, soy Gesmar. Sí. Mira, yo en el año 83, viendo un programa de Jiménez del Oso, él explicaba, bueno, avistamientos de temas de ovnis y tal, de platillos que se habían visto por todo el planeta. Y también hizo una pregunta de que si los telespectadores creían en la posibilidad de vida fuera de la Tierra. Uh-huh. Yo tenía 10 años y lo curioso es que en ese verano, que era julio, me acuerdo que, bueno, pues estaba mirando al cielo y, bueno, pues aunque a la gente le pueda parecer mentira, yo vi un objeto discoidal muy oscuro, que su cúpula giraba en contra de las agujas del reloj y que tenía 4 luces, 3 eran amarillas y una roja como si fuera una puerta. Eso me impactó mucho, pero yo tomé la decisión, porque en la tele se decía constantemente que esto era tabú, que hablaba de esto era un tronado, bueno, un loco. Yo tenía 10 años y dije que no lo iba a contar hasta que no fuera un poco más mayor. Vale. Resulta que hace un año me compré el libro de Jiménez del Oso, el del síndrome OVNI, sí. Y justo habla del caso de Beatriz Ruiz, que viniendo hacia Madrid se paró porque vio un objeto discoidal que estaba en el cielo y que también tenía luces y que daba vuelta, bueno, que se formó ahí un lío de coches porque todo el mundo estaba viendo eso.
Lo curioso es que mi madre, que está en una residencia de mayores, el otro día una señora, que bueno, no voy a decir el nombre real, la voy a llamar Sonia, me dijo, yo viviendo en Carabanchel Alto, en un verano del 80, con 21 años, vi un objeto que daba vueltas, que estaba en el cielo, que daba vueltas, y que tenía 4 luces, y yo me quedé impactada porque al poco rato se paró y salió disparado. Y ya no lo volví a ver más. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Vosotros tenéis constancia de que este objeto sobre Madrid, que por eso Fernando Múgica Herzog pidió ante el Congreso de Diputados que qué pasaba con esto de los ovnis, ¿tenéis constancia de que este tipo de objetos se haya visto muchos más casos? Porque creo que se repite. Mira, se han visto tantos objetos, de tantas formas, de tantos tamaños. En un momento determinado los investigadores se dedicaron a catalogar los diferentes tipos de humanoides, ¿no? Basándose en los relatos de los testigos, pues hicieron catálogos de humanoides, ¿no? Y no se parecía uno a otro. Es como si cada caso de encuentro cercano con ovnis viniera una civilización diferente, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido. Es la parte absurda del fenómeno ovni, que en realidad el fenómeno se muestra ante nosotros, eso es lo que yo opino, tomando un determinado aspecto, porque sí, porque quizás el testigo o los testigos lo van a aceptar mejor, ¿no? Pero en realidad no existen diferentes civilizaciones que nos visiten, ¿no? Porque cada humanoide prácticamente de cada caso de encuentro cercano es diferente a otro, o sea, es absurdo y ridículo. ¿Sí? Hola, buenos días. Hola, buenas. En el año 78, en Barcelona, hubo un atentado contra una sala de fiestas, la Sala Scala, y yo estaba con el novio que tenía entonces, vivía al lado, y entonces estuvimos pues allí bastantes horas viendo todo lo que estaba ocurriendo con el incendio, y bueno, de aburrimiento pues yo miraba al cielo, ¿no? Porque no. Y durante mucho tiempo quiero decir igual, pues como 2 horas o más, era de día, después de comer y había un punto de luz en el cielo fijo constantemente, grande. Yo lo miraba a ver si había salido Venus, alguna estrella, no había nada. Yo seguía mirando. Cuando empezaba a anochecer, ya así que ya estaba el resol, ese punto de repente hizo y desapareció rápidamente. Yo miré en aquella época, bueno, no había, y nunca he sabido nada, pero yo lo que quisiera saber ¿es posible que un ovni, un objeto, esté horas fijo en un punto determinado? Porque además es que desapareció en centésimas de segundo, no sé, y ya nunca más, pero estuvo horas allí. Claro, es muy difícil catalogar este tipo de avistamientos. A mí se me ocurre como posible explicación, podría ser una estrella, o una conjunción de una estrella y un planeta, y que en un determinado momento, pues al amanecer aquello desapareciera, ¿no? Se me ocurre, ¿no? O podría ser algún tipo de objeto volador no identificado. Mira, voy a contar... Vale, 30 segundos. Hace unos años, o hace bastantes años, determinados medios de comunicación en Galicia publicaron que en un pueblo sus habitantes veían un ovni todas las noches. Enseguida tomaron el pulso a varios expertos, ¿no? Los periodistas se pusieron en contacto con unos astrónomos, ¿no? Y los astrónomos pues dijeron, no, eso es Venus, ¿no? Eso es Venus, que claro, como se ve muy potente, y así se explica el caso, y se dio por explicado, ¿no? Lo que veían era Venus, ¿no? Cuando nosotros fuimos a la zona, pues compartimos ese avistamiento con esos testigos, ¿no? Evidentemente era un objeto celeste, pero no era Venus, ¿no? Era que había una determinada conjunción, creo recordar que era Marte con una estrella que se llama Spica, ¿no? Y generaba un punto muy luminoso en el cielo. Con eso lo que os quiero decir es que no era Venus, que muchas veces cuando le preguntan a los astrónomos que no tienen ni puñetera idea del fenómeno ovni, pues cuando le hablan de ovnis, pues ofrecen la primera explicación que se les presenta, ¿no? Es Venus, ¿no? Pues no era Venus, tenía una explicación convencional, pero no era Venus. Con esto quiero decir que hay que investigar y que no os creáis la opinión de un tipo, por muy científico que sea o por muy ufólogo que sea, ¿no?